Ok, esta es una pregunta muy importante. ¿Podemos creer en Dios y en la ciencia al mismo tiempo? Sí, sin duda. Dios nos dio dominio sobre el mundo en Génesis 1, 26 hasta 28, para que lo usemos de una manera que nos ayude a florecer y a glorificar a Dios. La palabra ciencia viene del latín scire, que significa saber. Por lo tanto, la ciencia es parte del plan de Dios porque la ciencia nos ayuda a entender cómo funciona el mundo para que nosotros podamos responder con más comprensión y utilizar el mundo que Dios nos ha confiado para amar a Él y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Asimismo, la ciencia como la conocemos, de hecho, solo surgió gracias a los católicos que querían entender mejor la creación de Dios. Por ejemplo, el padre Georges Lemaitre, él inventó la teoría del Big Bang. El padre Gregor Mendel, él es el padre, literalmente y espiritualmente, de la genética moderna. Y las universidades y los hospitales fueron fundados por los católicos en la Edad Media por reverencia al conocimiento y al cuidado de los enfermos. Porque cuando nosotros entendemos mejor la creación, podemos entender mejor a su creador. Y esa es la idea por causa de que la ciencia estaba inventada. Porque los cristianos siempre estaban interesados en lo que ahora llamamos la ciencia. Finalmente, normalmente la gente hace esta pregunta porque piensa que la ciencia desmiente a Dios o la religión. Sí, desmiente muchas creencias supersticiosas de religiones paganas o que no son catolicismo, pero no desmiente a Dios mismo. Esto se debe a que el Dios de los filósofos y el Dios del catolicismo responden la pregunta que la ciencia no puede responder. La ciencia no puede decirnos por qué existe el universo en lugar de no existir. La ciencia no puede decirnos por qué tú existes, cuál es el propósito de tu vida o cómo debes o no debes comportarte. Saber que comiendo McDonald's diariamente me dará palpitaciones del corazón no me dice si es malo o bueno hacerlo, solo cómo esta comida afectará el cuerpo. En la misma manera, Dios es la única manera coherente de explicar por qué existimos en lugar de no existir. Esto se debe a que Dios no es simplemente otro ser, sino el ser mismo. Aunque nosotros no necesitamos existir, podemos imaginar un mundo donde yo no existo o tú no existes. No es necesario que nosotros existir. Y también la Tierra no necesita existir. Este universo no necesita existir. Pero de hecho, existe. Lo que significa que tiene que haber algo que necesita existir, algo que no puede no existir. Lo cual explica por qué este universo existe en lugar de no existir. Este ser necesario es lo que llamamos Dios. Dios que por definición es increado. Dios que eligió crearte a ti, a mí y al universo y por lo tanto explica el porqué del universo. Podemos decir que la religión y la ciencia, ellos están respondiendo a preguntas diferentes y por eso no pueden darnos las respuestas a las otras preguntas. La religión no nos dice cómo construir un cohete espacial y la ciencia no nos dice cómo debemos comportarnos. Por eso el catolicismo nos dice por qué Él nos creó. ¿Y por qué? No porque nos necesite,
no porque alguien lo haya obligado. Él eligió crearte porque Dios piensa que es bueno que existas. Te amó hasta la existencia y te hizo para Él mismo, para el amor perfecto, la bondad perfecta, la verdad perfecta. Como dice el Catecismo en el primer párrafo, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Ahora, si Dios es la fuente del significado de nuestra existencia, el por qué existimos, entonces también es la fuente de nuestro propósito, el para qué Él nos hizo. Por lo tanto, aunque la ciencia no puede decirnos qué es bueno o qué es malo, Dios puede decirnos por qué nos hizo, para qué nos hizo, y así podemos saber cómo utilizar lo que aprendemos de la ciencia para el verdadero bien en lugar del mal. Otra manera de explicarlo, de decirlo, es decir, la ciencia es una herramienta. El catolicismo nos ayuda a saber cómo usar la herramienta. Ambos son importantes. Por ejemplo, el catolicismo no está destinado a decirnos cómo podemos sacar a un bebé del vientre materno, pero sí nos dice cuándo debemos y cuándo no debemos hacerlo, como en los casos del aborto, que es malo, porque mata a un ser humano, hecho en la imagen y semejanza de Dios, y la cesárea, que es bueno, porque salve a los dos seres humanos. La ciencia nos da poder. El catolicismo nos da la moralidad y la sabiduría. El poder sin sabiduría es peligroso. Y el poder sin moralidad, de hecho, es el infierno en la tierra. La moralidad y la sabiduría, con o sin el poder, es el cielo, porque significa cumplir nuestro propósito, conocer nuestra dignidad y vivir en la plenitud de la verdad, la bondad y el amor para los que Dios nos hizo. La verdad es la verdad, si viene de una revelación de Dios o si viene de nuestros estudios de nuestra tierra en el método de la ciencia. Y la verdad no puede contradecir a sí mismo. Por eso, cuando encontramos una dificultad entre la ciencia y la religión, necesitamos pensar en las dos y en cuál manera podemos reconciliar las dos, porque de hecho el Dios es el mismo autor de la tierra y de la ciencia y de la Biblia y de nuestra fe y la revelación. Es un solo Dios, una sola verdad, y por eso, por supuesto, podemos seguir los dos, la religión y la ciencia.